Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a presentar a don Antonio Martínez Buche. Este señor, aparte de que le puedo decir, es amigo de verdad, pero de verdad. Él ha venido varias veces a darnos clases. Es profesor titular de Geografía Humana en la Universidad de Alicante, codirector del Máster Oficial de Leyes, director de la Cátedra ABA, miembro de los institutos de investigación de Universidad América Latina y Geografía Filominver de Desarrollo Local, presidente del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la Asociación Española de Geografía. Ha sido director de la sede universitaria de Viena desde 2012 hasta 2017. Estuvimos bajo su protección como acabo de decir, bajo su dirección en 2015 tras el cierre de la Fundación Civil que acogía el Aula de Mayores. Acogió nuestra institución incluso todos los vecinos para conseguir el agua a través de la SUB impulsarse estos ciclos de conferencias, encuentros de fe, cultura y ciencia. Por ello queremos dejar patente y mostrar nuestro más sincero agradecimiento por su trabajo y trayectoria. Además ha participado como conferenciante ya, como acabo de decir, en otras 5 ocasiones en las que hemos aprendido mucho. Bueno, hoy debería de haber presentado a nuestro amigo y de todos, nuestro director, nuestro presidente Antonio Soler, pero estaba como constipado. Y entonces esto que os voy a leer es letra suya, en la cual me dice que os lea los valores de nuestro amigo. Vamos a ver, sus valores son principalmente la amistad, la fortaleza, la humildad, el buen ciudadano y, sobre todo, es antiguo alumno de los romanos, cristianos, que se llevaban entonces. Bueno, los amigos que se teníamos. Entonces, os dejo con él y bienvenido otra vez. Muchísimas gracias, YouTube y el Adelante. ¿Cómo me encanta venir aquí? Lo que pasa es aquí, José le vino a nada, muchísimas gracias. Y nada, es que la vida es emocionado. A mí me gustaría hacer estas cosas, a veces me resulta más difícil que otras, porque soy muy agradecido, yo siempre digo muchísimo Barcelona. Que se ponga a Juan Antonio, que ha venido y se ha marcado con nosotros otra vez realmente bien. Y nada, disculpar también con la presencia de Ricardo, que dijo no podía decir otra cosa, y agradecido a YouTube y al resto de compañeros y compañeras por la acogida. Bueno, hoy vamos a hablar de geografía humana, viniendo de la segunda mitad del siglo XX. La intención es recuperar pues parte de la presentación que hicimos en su momento en la tesis doctoral, pero también recuperar y presentar pues un avance de un trabajo que espero que salga en los próximos meses
coordinado por el profesor David Ferrero, compañero también catedrático de la Universidad de Alicante, vinculado a los planes generales de ordenación urbana que se hicieron en las poblaciones del Vinalopó. Particularmente a partir de los años 80, que fueron pues, aquellos planes que tenían una concepción más integral de lo que era un municipio, más allá de construir casas, de habilitar infraestructuras, pues había una serie de componentes implícitos a la propia ciudad, vinculados a los equipamientos de carácter educativo, sanitario, zonas verdes, que empiezan sobre todo a planificarse de una manera ordenada y a regularse. Y bueno, he leído también elementos vinculados al desarrollo económico en una transición que ha estado hablando aquí en Úbeda, que siempre está muy preocupado por el calzado. Voy a lanzar al final pues una serie de reflexiones finales, porque los territorios, al igual que las personas, deben seguir evolucionando en función de los contextos y de los recursos que tiene ese territorio. Y bueno, todo eso. Aquí tenéis un poco el esquema de contextos y conceptos, de lo general a lo particular. Siempre me gusta hacer esa transición para que entendamos que Villena no es el planeta Villena, sino que estamos en una dinámica que se están dando en otras poblaciones y que sin duda, pues, en lo que se llama ahora la España periférica, ¿no? Polinuclear en su momento, o incluso la empresa polinuclear bueno, las ciudades intermedias, es decir, pues también participa, ¿no? Una de las características. Luego hablaremos de la evolución sociodemográfica para ver cómo hemos ido evolucionando. Tenemos población, pero no solamente somos los únicos que tenemos población. Y en su momento ganamos población. Ya lo ves, sobre todo en los años 60 y 70, que condicionó también parte de la evolución urbana de la ciudad y estuvo vinculada también al desarrollo y la vía de evolución económica. Hablaremos de la industria y sobre todo también del turismo, porque Villena creo que ha sido pionera en muchísimos aspectos que creo que es importante valorizar. Más allá de la necesidad de la autocrítica, que es necesaria, pero creo que hay aspectos que no debemos olvidar y que en su momento también fuimos bueno, yo por la serie de reflexiones finales. Yo soy geógrafo, siempre reivindico mi disciplina y sobre todo geógrafo humano. Fue una de las circunstancias que me llaman la atención cuando empecé a estudiar, sobre todo porque, como dice Paul Clavat, que es un geógrafo francés, por el padre de la geografía económica y humana en Francia, pues el geógrafo es el que tiene esa capacidad de mirar y de proceder la mirada, más allá de lo aparente. No dice, dice eso, pero aquí lo dice, se desarrolla como se llama a lo que hacer unas preguntas. ¿Por qué? Porque quizá la geografía siempre se ha vinculado pues, a eso que decía Antonio Superi en el Principito, de un sabio que sabía dónde se encontraban los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Y en este caso le interpelaba el Principito, por fin un verdadero oficio. Bueno, o más allá del oficio, de la descripción, los geógrafos y las geógrafas debemos tener esa capacidad de análisis y también de propuesta, ¿no? A través de preguntas y de trabajo. Eso es a lo que yo me dedico, fundamentalmente, sobre todo teniendo como base de trabajo el territorio. En National Geographic ya se decía, esa perspectiva geográfica, que no podemos hacerlo solos, sino se hace, sobre todo ahora en el siglo XXI, con otras disciplinas, a nivel económico, sociológico, arquitectura, etcétera, etcétera, para sobre todo entender y comprender cuáles son pues esos movimientos, esas evoluciones, esas transformaciones que se producen en el territorio y sobre todo que afectan a los que vivimos y habitamos en el territorio. Sin duda ya la Unión Europea planteó diferentes elementos más allá de lo que era aparente, intentando establecer pues, lo que aparece en el iceberg, ¿no? La parte tangible, la parte visible. Aquí podemos ver edificios, carreteras, industrias,
pero luego, sobre todo en ese análisis más holístico, es decir, integral, sistémico, hay aspectos que los territorios inciden, y en Villena también, que son lo que llamamos intangibles, es decir, la capacidad de entender de la gente, una serie de valores a la hora de liderazgo, el tema del emprendimiento. Por eso, a veces, similares industrias o similares actividades en unos territorios funcionan y en otros no. Porque en ocasiones nos olvidamos de los intangibles. ¿Cuáles son nuestros intangibles? Pueden ser positivos y negativos. Al final, si me dirijo a lo negativo. Por lo tanto, más allá de los recursos físicos, que serían siempre de esa concepción de la economía positivista, ¿no? del hecho de decir, había materia prima, pues se generaba la actividad minera, por ejemplo, ¿no? Y los recursos humanos, mano de obra, hay un tipo de valores y de elementos en el territorio que creo que es importante tener en cuenta a la hora de los análisis de carácter integral. La cultura y la identidad, importantísima, el tema de la gobernanza y la capacidad de recursos financieros, las actividades económicas existentes y también las que pueden de alguna forma ganar que asentarse en nuestro territorio, el tema de los mercados externos, la percepción. Es decir, tanto como percibimos nosotros el territorio, como también cómo nos perciben, lo que se llama, sobre todo el tema de la geografía económica, la marca territorial o el planeta. Bueno, pues de todo esto también se participa en Villena. Y de hecho tenemos una marca también de ciudad. Villena se conocía por la ciudad de Los Altos, luego por la ciudad de Chicago. Ahora no sé por qué se le conoce muy bien, pero espero que se le conozca en el futuro por la ciudad del nodo logístico y cosas de este tipo que de alguna forma hacen que vayamos evolucionando en el mundo. Pero no hay que perder la perspectiva de la cosa. Si yo os preguntara ¿qué círculo es más grande de los dos? ¿Cuál me diríais? A ver, que levanten la mano lo que digan este. Pero levanten la mano, a ver qué puede así para. Que levanten la mano lo que digan Se ve también el del centro más grande que nosotros. Que levanten la mano lo que digan que son iguales. Bueno. Iguales no. Son iguales, sí. Uno más Son chiquito, iguales. otro más grande. Está comprobado, yo creo que no tenemos tiempo, pero está comprobado. Primero puse uno, lo corté y lo pegué. Aprendizaje. El contexto también nos influye a la hora de percibir, ¿no? ¿Por qué digo esto? El pasado mes de junio, el 2 y el 3 de junio, en Valladolid, se hizo un congreso internacional, donde Villena estuvo presente, de una u otra manera. Además, estuvo presente como ciudad, porque estuvo Fulgen como principal representante hablando de Villena, un congreso que hablaba de ciudades intermedias, y luego estuvimos participando con gente que no nació en Villena, que tampoco vive en Villena, pero que sus padres son de Villena, sorpresa, con Verónica López, que me quedé muerto porque ella escribe en El País, en Madrid, es economista, sabe que está formada en Estados Unidos y demás. Y cuando nos conectamos, porque nos conectamos a través de un compañero de la Universidad de Valladolid, y no hay compartir mesas y cuando nos mandamos por videoconferencia para ponernos de acuerdo, porque era una especie de diálogo, me dice, no es que, pero si Alicante, dice, mi padre está ahora en un pueblo de Alicante. Digo, sí. Dice, sí, en Villena. Y dice, yo, no jodas. En Villena. Digo, yo estoy en Villena ahora. Y dice ella, no fácil. Dice, ya estaba en Madrid, no. Porque son estudiantes para aquí, que yo también tengo un acceso también. Bueno, vengo a decir que de alguna forma estamos más. Estábamos presentes. Era, más allá de la anécdota, lo importante en este congreso era hablar del modelo policéntrico. Y lo curioso es que los compañeros, porque yo siempre hablo de Villena, incluso cuando viene gente de los traigo a Villena, pues tenían referencias de Villena. Me dijeron, oye, ¿por qué en una de las mesas redondas no se puede hablar de Ciudad Media, Villena? Pues
se le participó al alcalde y se fue porque yo creo que era el mejor exponente. Y cuando el alcalde habló que tenemos problemas vinculados a la educación, al crecimiento de la población, en un contexto periférico que supuestamente más dinámico que la Castilla, esta de Castilla y León, y que hablábamos de 34.000 habitantes y que nos faltaba empuje, dinamismo, inversiones, la gente de Castilla y otros compañeros que venían de otros países se quedaron, sobre todo la gente de Castilla, dijeron que nosotros, si en Valladolid o en Castilla y León una población de 34.000 habitantes ya sería tremendo, esta Medina del Campo, que es un poquito más pequeña que Villena y un poco a la misma que con una problemática mental y todo tipo de poblaciones. Os vengo a decir por el tema del concepto. Y por el tema de la valorización de un municipio, como era Villena, y de las iniciativas que se habían llevado. Bueno, en este contexto también me gustaría saber que hago una referencia cinematográfica. Bueno, pues en ese congreso hubo un señor que es un compañero de la Universidad de La Rioja, que se llama Sergio Andrés Cabello, que escribió la España que nunca pasa nada, periferias, territorios intermedios y ciudades medias y pequeñas. Y realmente en su ponencia, en ese congreso, pues a mí me estimuló, ¿no? Me motivó, porque siempre hablamos, cuando hablamos de la población, de la España rural, pero es que ciudades como, por ejemplo, Villena, como ahora veremos, Teruel, Lleida, hoy, en el caso cercano de lo que decía Alicante, pues están perdiendo población. Y están perdiendo población cuando habían sido líderes, en este caso, habían estado vinculadas sobre todo a ofrecer empleo, porque ahora ya el hecho de que haya trabajo no es una garantía para que la gente se quede o se vaya. Es una de las cosas que estamos trabajando a través de la carrera naval, sino hay otro tipo de factores. Y en el caso de Sergio Andrés, hablaba de una película de Juan Antonio Barté, que es Calle Mayor, en la que lo que hoy llamamos España periférica, ciudades intermedias, antes se llamaba la España de provincia, pero con connotaciones de carácter negativo. Porque, como dice el compañero de la Universidad de Valladolid, Nacho Molina, la paradoja de nuestro país es que seguimos ganando población, vamos, 9,49 millones, pero resulta que se recupera la población a nivel global, pero sí que está muy presente el contexto de la despoblación, porque la gente, con los recursos humanos, lo que hace es polarizarse, es decir, concentrarse cada vez más en las ciudades grandes, dejando las ciudades intermedias, pequeñas, del mundo rural, cada vez más. Y eso genera un total de desequilibrio. Para que entendáis lo que quiero deciros, vamos a ponerlo. Estaba cierto. El último murciélago termina su ronda y lejos pinta alegremente el primer tren de la mañana. Aquí abajo está la ciudad, una pequeña ciudad de provincia. Una ciudad cualquiera en cualquier provincia de cualquier país. La historia que está a punto de comenzar no tiene unas coordenadas geográficas precisas. El color del pelo o la forma de las casas, los anuncios en las paredes o una manera determinada de sonreír y hablar no debe ser forzosamente una bandera concreta para envolver a estos hombres y mujeres que van a empezar a vivir delante de nosotros. Oye, el sonido de la gran campana inaugura ya el aire aún dormido de la ciudad. Después viene otra vez el silencio y en él el rumor de la escoba municipal poniendo a punto para el día la calle mayor.
¡Asesinos! ¡Canallas! ¡Criminales! ¡Vivo! ¡Aún estoy vivo! ¡Aún estoy vivo! ¡Aún estoy vivo! ¡Aún estoy vivo! ¡Y por poco la villa! Has tenido que guardar cama 3 días, idiota. Así tu cerveza hervida. Cuando me llamaron tenía los ojos así. Ya os decía yo que Juan es bastante burro. Has estado a punto de cargarte a un tío importante, macho, un filósofo. ¿Tú qué hablas, Luis? ¿Tú has leído al modelo? Bueno, pero si este no lee más que los resultados del curso. Voy a leer la Gaceta del Agricultor. Anciano. ¿Qué pasa con mi periódico? Es un rollo. Eso, un rollo. Como el salón de Don Tomás, otro rollo. Y lo mismo que tu amigo ese, el intelectual. Federico es un tío estupendo. Como el no le eches una mano te quedas sin él. Lleva ya 1 hora en la biblioteca con Don Tomás. Vamos a salvarle. Espera, hombre, hay que terminar la partida. Bueno, pero se le puede ir dando ya el primer aviso. Sus amigos se impacientan. En fin, ¿qué más quiere que le diga? Esta publicación en la que usted trabaja debe ser muy interesante. Ideas, revista de artes y letras. Sí, efectivamente. Muy interesante. Podría serlo más si usted escribiese en ella. Si yo escribiese, quizá para ustedes fuera más interesante. No para mí. ¿Comprende? Yo he terminado. Mis obras completas ya están editadas. Ese es el fin. ¿No? Se supone que ya no tengo nada que decir. ¿Quién lo supone? Usted es cómodo. No sé. En todo caso, yo quiero esa comodidad, ¿entiende? Llámela olvido. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, etcétera, etcétera. Sí, hay más cosas. Por ejemplo, esta ciudad. ¿La conoce? No, llevo 3 días aquí. Vine solo por verle. Hasta hoy no ha sido posible. Mañana domingo regreso a Madrid. Lástima. Es mi ciudad, ¿sabe? Una hermosa y entrañable ciudad de provincia. Hay 3 cosas que son el diapasón de esta ciudad. Las campanas de la catedral, los seminaristas por la Alameda en el crepúsculo de 3 en 3 y el paseo por la calle Mayor. Espero morir del todo. Aquí no es malo. Aunque sea gracias a una broma. Una tonta broma provinciana. ¿Tiene idea de quién pudo ser? Más o menos. Gente que se aburre. ¿Y usted no piensa hacer nada? Sí. Pagar el ataúd lo rompí. Conclusión. Aburrimiento, abandono. La gente tiene que hacer bromas de mal gusto porque probablemente no tienen más cosas que hacer. El evento es que nosotros ahora en la nueva planificación estratégica, cuando hablamos con los jóvenes, nos transmiten la misma sensación de su ciudad. Ciudades tipo intermedio, que necesitan otro tipo de estímulos, ¿no? Sobre todo para fomentar su creatividad, incluso para es una reflexión que dentro de ese contexto general del porqué, es un poco también el titular que se comparte el tema de la cultura, el tema de dinamizar esos espacios, no solamente con el punto de vista del trabajo, sino también de otro tipo de ocupaciones, ¿no? De reivindicar también desde lo local, los aspectos de carácter cultural, patrimonial. Indudablemente, hace unos meses salió fuente del INE, las 25 poblaciones con más población de la comunidad valenciana. ¿Dónde está Villena? La última. Si os dais cuenta, es que aquí no está bien, ¿no? Pero el color, bueno, esto es el mapa de la población, donde más gente hay y donde más gente se acumula. En la costa, aunque la provincia de Alicante tiene una vertebración territorial más equilibrada, ¿no? Porque tiene importantes poblaciones, tanto en la zona de Pilampó, como también en la zona de la Costal, también en la zona de la Vega Baja, que de alguna manera redistribuyen la población también en función de las actividades económicas. Pero no ocurre lo mismo en el resto de las zonas. En el caso que nos ocupa, de las 25 poblaciones que tenemos aquí, 13 son de la provincia de Alicante, que se corresponden a ese reequilibrio territorial, a ese reparto, ¿no? Por el territorio. Pero si os dais cuenta, las 4 primeras
en las 4 primeras, solamente 3 ganan población, que son Valencia, Alicante y Elche. Castellón pierde población. Y de aquí, si os fijáis bien, las que pierden población son ciudades como Alcoy, como Elda, como Villena, como Pedrell. Curiosamente, poblaciones que en su momento participaron de esas actividades industriales, que yo sigo reivindicando más allá del turismo, pero que sin embargo no es suficiente al objeto de retener, en este caso, población y, por extensión, talento. Estos planos son lo que se llama un cartograma. No se ve muy bien, pero bueno, simplemente son mapas deformados en función de lo que queremos, sobre todo, enfatizar. Y allí queremos enfatizar el número de población, que como veis se concentra fundamentalmente en Valencia, en la zona de Valencia, sobre todo en la Lorca Sur. En la provincia de Alicante tenemos Alicante, el Bajo, esto está por comarca, el Bajo Vinalopó, también la zona de la Marginalta Monteña, y sin embargo, nuestro territorio, si hablamos de territorio, de punto de vista superficial, es decir, de extensión territorial, pues aquí nos da otro mapa, es decir, Valencia sería más pequeñita en función de la superficie y el número de población, y sin embargo, las poblaciones de interior pues son mucho más grandes porque hay menos población. Quiero decir que ahí uno también desequilibra y contraste entre superficie y territorio. Por lo tanto, un elemento que deberíamos tener en cuenta desde el punto de vista de asentar actividades y de asentar población es la superficie, ¿no? De hecho, si observamos un municipio con más población, en el caso de la provincia de Alicante, atendiendo a los datos que nos da el Instituto Valenciano de Estadística, tenemos que poner Alicante y Elche, como no podía ser de otra manera, San Vicente, tenemos también Villaviciosa, Benidorm, Alcoy, Elda, Orihuela, pero Orihuela, término municipal. Orihuela tiene la parte urbana, pero el que menos tiene costa, está Orihuela también. Y ya está haciendo la competencia, porque sabéis que la Vega Baja tenía la capital, podríamos decir, administrativa, cultural, que era Orihuela, y la capital económica también, pero ya Orihuela Costa ya le está comiendo terreno también en lo económico a Orihuela. Y lo vengo a decir porque el término municipal más grande de la provincia de Alicante es Orihuela, el segundo es Elche, y el segundo es Villena y el tercero es Elche. Si analizamos un poco la evolución de la población desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI, hasta el 2001, yo quiero remarcar algunos aspectos. Lo primero es que Villena, a principios de 1900, era la quinta población más importante de toda la provincia de Alicante. Solamente, incluso estamos por encima de Elda. Elda tenía 6.000, mientras que Villena tenía casi más de 14.000 habitantes. Eso viene dado también por la dinámica de turistas comercial y también industrial, pero fundamentalmente comercial, que se daba ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por otra parte tenemos Elche, que ya era una ciudad grande, fundamentalmente dedicada a la agricultura, también al comercio, que a partir de los años 50 y 60, que es cuando empieza ese crecimiento, hemos salido de la autarquía, se están aplicando hasta finales de los 50, esos planes de modernización, ¿no? Los planes de desarrollo, las inversiones, pues empieza también un movimiento notable de ciudadanos, sobre todo un movimiento de política económica, ¿no? Y hay algunas poblaciones, entre ellas la Villena, que empiezan, sobre todo a partir de los 60 y de los 70, también a crecer poblacionalmente, también con la inmigración, aunque con respecto a otras poblaciones, me refiero, en el entorno del Vinalopó no era tan. Bueno, aquí tenéis algunos gráficos para que veáis un poco la tendencia. A partir de los años 90 empieza un incremento notable, muy caracterizado por esa preeminencia, ¿no? de la Orihuela de playa. Está en el caso de Alcoy, hay un repunte notable a partir de los años 50,
y que a partir, como veis, de finales de los 90 y principios de 2000 empieza a perder población. Y la tendencia es descendente. En el caso de Alicante, todo lo contrario, va remontando. A partir de los años 50, pues aún se incrementa más y sigue en aumento. La tendencia es a seguir creciendo en población, pero también siendo una población ya acogida. Y aquí tenéis una comparativa en este momento, dice hasta el año 2009, desde el principio del siglo XX, de diferentes poblaciones donde también había esa tendencia, particularmente Elda, Elche, Santa Pola, las tres por la industria y por el turismo residencial que se caracteriza. En el caso de Villena, bueno, movía la tendencia a partir de los años 50-60 y hay un crecimiento relativamente moderado. Año 2009 alcanza, según el Instituto de Características, su máxima cima, por encima de los 35.000 habitantes, pero curiosamente a partir del año 2009 empezamos a perder población. ¿Por qué? Habría que analizarlo. En el 2008 viene la crisis es un elemento importante también a la hora de incidir en las dinámicas de carácter económica y por tanto también en la de carácter demográfico. Y luego tenemos la pirámide más reciente, en este caso derivada también del Instituto de Estadística, en el caso de Villena. Y yo quiero remarcar tres cosas. Bueno, esta sería una pirámide de más tipo. El perfil es el de la provincia de Alicante, por lo tanto, la tendencia de la provincia de Alicante va un poco en la línea de la Villena, es decir, en cuanto a las cohortes de edad. Pero aquí hay tres cosas a remarcar. Primero, la base. ¿Qué pasa con la base? Es otro de los problemas que tenemos financieramente. Baja la tasa de natalidad, baja la tasa de hijos por mujer y de alguna forma pues, se va pensando en la base. Primero. Segundo punto. Nos encontramos aquí en el escalón, pero aquí nos encontramos también una especie de vientre, ¿no? O sea, de entrante. ¿Eso a qué te dice? A que la gente se marcha. A partir de los 19 años, 20 años, hay que tener, las personas se marchan y por eso inciden en esa mella que tenemos en la propiedad financiera. Y la tercera, porque aquí por escalón y por ahí podríamos decir un grupo poblacional entre las cortes 35, 40 hacia 55, población activa, para dar una cifra, porque la gente viene, hay gente que es un poco las tendencias. Descenso en este caso de la realidad, también de las tasas de fertilidad, procesos de emigración, la gente se marcha y luego gente que de alguna forma viene, pues sobre todo para trabajar. Bueno, yo, para que entendáis un poco este proceso, sobre todo desde el punto de vista de la migración, he cogido el padrón de 2000 y del 2020, simplemente para caracterizar. Bueno, quiénes son los que vienen, ¿no? En el caso del 2000, tenemos que fundamentalmente tenían de Castilla-La Mancha y de Murcia, con un nutrido grupo de 1.000 y pico inmigrantes, y también a partir del 2000 empiezan a venir inmigrantes tanto europeos como extracomunitarios, ¿no? Poquito, fijaros, o sea, aquí está el porcentaje para que veáis la comparativa por el 2020, pero son 196 en total. ¿De dónde? Europa, África, América y Asia, fundamentalmente, ¿no? En el 2021 tenemos un porcentaje relativamente similar, se ha incrementado tanto en Europa, pero también fundamentalmente en África, la población. Y si vemos, o si recurrimos a los datos absolutos, podemos ver aquí que de 198, es decir, de 200, hemos pasado a nivel de extranjeros a cerca de los 3.000. Es decir, en 20 años se incrementa notablemente pues, la natalidad de esos grandes cuatro grupos, o sea, de estos cuatro grupos europeos,
que curiosamente los europeos son, yo he cogido los dos datos más notables, son búlgaros y rumanos. En relación a África, en primer lugar tenemos a los marroquíes, por otra parte a los argelinos. En Asia tenemos en primer lugar a los pakistaníes, en segundo lugar a los chinos. Y en América tenemos primero colombianos y luego ecuatorianos. Es decir, que cuando en su momento la tendencia es bueno, esos son un poco los inmigrantes que tenemos de carácter internacional. Y haciendo una proyección, cogiendo la información a través de una serie de datos estadísticos que hace también el Instituto Nacional de Estadística, haciendo una proyección demográfica entre los tres grupos de edad de 0 a 19, de 20 a 64 y mayores de 65, observamos lo siguiente. La gente joven desciende, la gente vinculada a la población activa también desciende, sin embargo, la que aumenta es el mayor de 65 años. Bueno, podemos decir que esto se puede cumplir o no, simplemente son las tendencias en función de una forma de carácter sociodemográfico que se aplica. La reflexión es que si seguimos por la misma pauta vamos a seguir perdiendo población, no solamente nosotros, sino también las poblaciones que están en nuestras mismas circunstancias. Segundo, la evolución, la evolución urbana. Aquí tenemos bien al principio del siglo XX, principio del siglo XXI, donde se caracteriza fundamentalmente que preside el castillo, que un poco está demostrado que somos tierra de castillos del origen urbano de la universidad, tanto Salvatierra como luego Atalaya, siglo X, siglo XII, y luego la Medina musulmana y luego la ciudad cristiana a partir del siglo XIV. Y la evolución de la universidad a partir del siglo XVIII, siglo XIX, los diferentes planos que hay en la Archivo Municipal de Viena y que están publicados, llegando hasta la primera mitad del siglo XX, donde ya en la década de los 40 había una planificación un poco ad hoc, es decir, a demanda, en el que lo más importante era la iluminación de calle, era el tema de las obras públicas, el tema del alcantarillado y otro tipo de necesidades más perentorias que se tenían en la provincia. Bueno, es a partir del año 56, con la ley del suelo, cuando de manera homogénea, en nivel nacional, se intenta regular el suelo, ¿no? Año 65, 56, perdón, y también en el año 75 van a aparecer los primeros planes generales de ordenación urbana, en el que nos dicen dónde podemos urbanizar, dónde no podemos urbanizar. Como estamos en el contexto del desarrollismo, quizá hay ciudades, entre ellas la de Viena, que luego veremos alguna referencia, que crecen y crecen de una manera relativamente, entre comillas, desordenada, ¿no? Y que van a intentar poner orden, sobre todo a partir de los años 80, unas leyes, unas normativas, sobre todo cuando las competencias pasan a las comunidades autónomas, más regulatorias y planificadoras. Bueno, como veis, la ciudad empieza a crecer y está limitada, como todos sabemos, por la autovía, por la ahora por la autovía, pero en su momento por la serie de la villa, por el ferrocarril. Y hay un artículo, la revista ya del 22, donde sacan tres conclusiones, que es un poco el resumen de ese artículo que no viene a cuento y que se presentará dentro de esa obra comunitaria coordinada por el profesor David Ponce sobre los planes generales de ordenación urbana en el mercado. La primera es que Viena empieza a consolidar esa forma de localista, se dice así, del pueblo localista que tenemos, ¿no? Y que es una forma que fue condicionada por los factores que os comentan. En segundo lugar, la concentración de la población en el centro y una especie de dialéctica entre el centro y la periferia. Entendiendo por periferia la constancia, el poblado de absorción y la zona del noroeste también de Viena, que empiezan sobre todo a combinar usos tanto residencial como industrial. Y tercero, lo que
comenta también por parte de un colectivo de La Buena, que encima parte de ese artículo, es que había una febril actividad inmobiliaria que participaba incluso de lo que se llamaba espíritu especulativo, ¿no? Incluso, bueno, se cita literalmente porque han acumulado en el centro de ciudad la práctica totalidad de los equipamientos y servicios urbanos, solo los rentables, por supuesto, que han convertido, por ejemplo, la Ciudad Pil en un triste patio de luces, dormidor y cristal, en detrimento de otro barrio más humilde que carecen de dotaciones mínimas. Bueno, eso se ponía, como digo, en el sentido aquí tenéis un poco, pues, la geografía, la evolución urbana, no se ve muy bien, pero bueno, desde el siglo XII, pues, todo XIV, 18, 19, las expansiones urbanas que luego ya resultan. Bueno, en ese contexto tenemos, y aquí, lo he dicho antes, aquí tendría mucho más que decir, hay algunas intervenciones de carácter urbanístico, en este caso, del poblado de la Asunción. En el año 56 se pide, se demanda en el Instituto Nacional de la Vivienda, la necesidad, sobre todo, de acondicionar o de trasladar pues las personas que viven en las cuevas, se cifran de 188 cuevas que habían pensadas, ¿no? Que pasen a hábitat con mejores condiciones, sobre todo a través de lo que se denominó en su momento por 400 medidas de tipo social, ¿no? El proyecto empieza en el año 57. La Dirección General de Vivienda que el Ayuntamiento de la Construcción, y como se pone en el propio documento que sale del arquitecto Santiago Varela en el año 98, en un documento, un libro que tiene publicado de diferentes planes generales de ordenación urbana de la provincia de Alicante, la finalidad era variar el hábitat troglodita que había en Villena con las casas cuevas que se localizaban en las faldas del Pazo del Castillo. También en otras zonas situadas a lo largo de las tres manzanas, también de la Sierra de San Cristóbal, por su parte sureste. Son algunas intervenciones que nos caracterizan y que, bueno, como digo, esto sabría mucho más aquí que ver una cantidad diga y que de alguna manera lo compartan con nosotros. Bueno, entre el año 60 y el año 70, la superficie de la vivienda creció un 20%. Y con la construcción, donde la construcción de la vivienda fue notable. Creo que Santiago Valera lo tiene en ese documento, ¿no? Incluso hay una construcción de viviendas que aumenta hasta un 650%, según algunos de los documentos. Bueno, otro compañero, en su momento ya jubilado de la Universidad de Alicante, el profesor Navarro Vera, uno de los antecedentes del Plan General de Ordenación Urbana del 82, decía lo siguiente: dice que Villena ha experimentado un excesivo incremento de las necesidades edificatorias, sobre todo en esa década, de los 60, los 70. Y fijaros la terminología que usan. Consideradas como densidades asiáticas. Claro, asiáticas sería como haber puesto el Idotí, ¿no? O Manhattan, ¿no? Pero era un poco eso es lo que se crecimiento en la vertical de muchos edificios, ¿no? Con altura que ya ha destrozado el paisaje, el medio ambiente y el equilibrio estético de una ciudad que en su día fue armónica. Es decir, que según Navarro Vera, pues las edificaciones se empiezan a hacer a finales de los 60, 70 y 80 en Villena, pues se cargan ese skyline con el castillo como presidiendo, ¿no? El propio perfil urbano, y también lo pone y lo plasma pues, en ese documento previo de la memoria del Plan General de los Sitios. Pero el plan además carecía de una adecuada revisión de sistemas locales, sobre todo para los barrios. Eso es una de las cosas que también creo que luego se intenta cambiar en el siguiente Plan General, que intenta sobre todo armonizar pues, la propia ciudad, sobre todo con el equipamiento. Bueno, aquí tenemos cuál sería la zonificación de usos en el Plan General de Ordenación Urbana del año 65, lo veis, que luego se enriquece mucho más en el año 82, aunque para algunos colectivos no era suficiente, ¿no? Me refiero sobre todo a zonas de carácter industrial, la zonificación de zonas industriales
que a partir de los años 90 se va a incrementar, como veremos luego, con las dotaciones de suelo industrial, sobre todo en los polígonos industriales. El tema de los equipamientos educativos, recreativos, culturales, deportivos también. El desarrollo, pues, tanto residencial como también industrial en el propio núcleo urbano y pues, la zona verdaderamente una concepción moderna, que es un poco la teoría que también sigue el propio Camilo Ponce, es decir, a partir del contexto democrático, pues empiezan a tomar conciencia los diferentes gobernantes, ¿no? Y particularmente la Comunidad Valenciana, Jean Bourrier, que fue uno de los primeros consejeros de urbanismo y obras públicas, por cierto, catedrático de mejoración humana de la Universidad de Valencia, quien ve la necesidad de establecer un marco normativo relativamente homogéneo, a todos los municipios de la Comunidad Valenciana, y también la necesidad de que los ayuntamientos fueran ordenando, regulando y planificando el suelo. Sobre todo no solamente para crear casas, sino también para crear casas y otros equipamientos y generar una mejor habitabilidad, en este caso, en el contexto urbano. Por eso se habla que en el caso de Villena, pues hay aportaciones vinculadas a la mejora de las empresas del calzado, que empiezan a demandar zonas verdes, equipamientos de carácter educativo, cultural y deportivo. También la gestión del patrimonio, que es un desastre, sobre todo había en el contexto del centro histórico, que se había abandonado, se habla de un abandono literal del centro histórico. Y sin duda, a finales de los años 70 se comienza a enriquecer los instrumentos de planeamiento urbano, participando de ellos los agentes sociales y económicos de la propia ciudad. Que es un plan notable en los años 90 del proyecto socio demográfico, no integral y de todavía y aquí tenemos, en resumen, las construcciones industriales, tenemos el polígono industrial del año 90 hasta el año 99, con las diferentes inversiones que se hacen. Se hizo en la tesis doctoral, que ya es doctoral en su momento, la vía adelante, la autonomía, de esos accesos tipo ritmo, en el que se van construyendo las empresas, tipo escaparate, la carretera de piedra técnica e incluso la propia zona urbana. Y vemos cómo se va consolidando, en este caso, la necesidad de zonificar desde el punto de vista industrial otras áreas vinculadas a la periferia para sacar y mejorar las condiciones de vida, las condiciones, en este caso, de las empresas que estaban, sobre todo, todavía en la trama urbana y equipar algunas otras que estaban, sobre todo, en otras áreas vinculadas a los accesos de la ciudad. Bueno, es un mapa de evento de uso de suelo industrial a nivel del Vinalopó, donde encontramos también un proceso de los años 90, 80, finales de los 80, principios de los 90, de industrialización del campo, sobre todo en los municipios, como Campo de Riga, como de Frailes, como el propio Salinas, de los años 90, pues hay la MISA, a través de la Agencia de Desarrollo Local, que apuestan de manera muy abierta, sobre todo por dotaciones de suelo industrial, pero que plantear empresas para generar empleo y sobre todo crear una dinámica que hasta el momento había sido una dinámica muy vinculada a la agricultura. Bueno, todo eso favorece los procesos económicos. En el caso de Villena y en el caso de Vinalopó, que empiezan ya a ser un espacio antropizado, somos uno de los espacios donde está registrado el hábitat más temprano, el Paleolítico Medio, de la cueva del Chino, y luego ha sido un espacio de tránsito, un espacio de frontera, un espacio donde, bueno, visión de culturas que se llama así, ¿no? Y donde los intercambios comerciales se empiezan a intensificar desde el final del XIX y durante el siglo XX. Está estudiado también por otros compañeros y maestros, ¿no?, de la geografía valenciana y argentina. Por último, del siglo XIX, según también Bernardo Maestre, el tema de la refinería, del comercio, sobre todo poniendo
poniendo al servicio del comercio las acémilas, es decir, las burras que se utilizaban, las mulas que se utilizaban para el campo, los paros estacionales se utilizaban pues luego para facilitar el transporte y el comercio. Hasta el punto que Villena, a finales del siglo XIX, pues hay una cita que el profesor Ponce y yo ponemos en ese libro de calzado que hicimos en un momento del Alto Vinalopó, que decía lo siguiente: a la hora, al objeto de caracterizar lo que era Villena, para zapatos Selda, para platos Villar, para señores Villena, para niños Sá. Sería el principio del siglo, el primer tercio del siglo XX, porque para niños Sá, parece una de las primeras cooperativas, una de las primeras cooperativas, se aplicaron. Fue la de Aquino, fue la de Pascual, la de Tenrigré, no sé, no te quiero poner un inglés, pero fue una de las cooperativas de su cooperativa. Bueno, y en el año 49 ya aparecemos el mapa, que esto fue en el año 28, año 1980, el periódico nacional, la estampa, donde ponen en valor los artistas de Barranco, en su momento, eso lo estudiamos también el profesor y yo, en su día. Y esta fue en el año 30, cuando de las industrias Cazurla, que yo creo que habría que profundizar en lo que se abordó en su momento, tenían formato, batería, había participación también de mujeres en diferentes tareas de la comunicación de calzado. Y aparecemos, fijaros también, eso es un dato, y el segundo es que ella está muy por encima de eso. A nivel de empresa y a nivel también, bueno, no tanto a nivel de a nivel de empresa. Por eso sobre el país, ¿no? Como decían, París donde ella, París donde, ¿no? De alguna forma, la primera feria de calzado, la primera nacional, que luego se la lleva Hilo, en Alicante, no tenía de Guadalajara, que hasta en el territorio, y Villena estaba, según el profesor, compañero de la Facultad Económica, para Antonio Minas de Encarnación, en su tesis doctoral, pues ya reflejaba sobre todo la especialización que ya a partir de los años 50 empieza a ver. Yo aquí también he preguntado, y lo hemos podido ver antes, es decir, en otras poblaciones del Vinalopó sí que se consigue una aportación notable de población y de mano de obra, y en Villena pues hay un incremento relativamente elevado, pero no tan elevado como en otras poblaciones. No sé si sería por la propia característica de las empresas, por la diversidad también económica que tienen y afecta a otras poblaciones como esta, que se tiran a muerte a ofrecer en este caso el calzado. Como vimos al principio del siglo XX, pues ella tenía muchísima más población que Villena. Y hay una cosa que pongo aquí en valor, que son los consorcios de exportación, donde Villena también se une con Nesca y Esca, luego en los años 60, y donde personas conocidas, entiendo que por vosotros y por vosotras que están aquí, algunos de ellos todavía siguen de nosotros, afortunadamente, pues plantaban en el edificio de La Pana de Nueva York, pues para de alguna forma comercializar ese magnífico calzado y que era bueno, simplemente para que veáis las transiciones también en el proceso del Vinalopó, en Lice Nelson, es un poco cuál es la especialización productiva de los municipios. Yo creo que Virginia Villena en el año 91 del año 2001. No sé si lo veis, sí, los colores, agricultura, construcción, esto sería industria y servicio. Nosotros pasamos de la industria y de los servicios a la construcción y a los servicios. En 10 años, ¿no? En función de las actividades productivas, es decir, la construcción empieza, sobre todo, a finales de los años 90, en muchos municipios industriales, a suplantar a la industria, hasta la llegada de la crisis, ¿no? del 2008 con el catacán de la burbuja inmobiliaria. Y hay unas transiciones interesantes, sobre todo también en el municipio, que apostaban en su momento por la agricultura y pasan a la industria o pasan de la agricultura a la industria de los servicios. Hay una transición que me parece clave, sobre todo
esa década, finales o principios de los 90 y principios de 2000. Bueno, hay una cosa también que hay que remarcar. En la actualidad hay las 92 agencias de desarrollo local. Bueno, ¿qué es una agencia de desarrollo local? Pues es un organismo municipal que intenta canalizar diferentes ayudas, iniciativas para el beneficio del municipio. De hecho, bueno, yo estoy con el tema del desarrollo local, a través de la Junta Directiva, la presidenta de la asociación o la Federación de Alicantes de Villena, también, Elena, que está como agente de desarrollo local en Villena. Construimos la primera agencia de desarrollo local y el primer agente de desarrollo local, que se jubiló recientemente el verano pasado, que es Eugenio Menor. Y donde yo también le tengo mucho cariño porque hice mi objeción de conciencia en su día. Lo vengo a decir porque las agencias de desarrollo local, las primeras que surgen en la actividad valenciana, pero particularmente en la provincia de Alicante, están vinculadas al sector industrial, al desarrollo industrial. La primera, aquí la tenemos, bueno, Soneta, Pedrer, bueno, Villena, pero es la Pedrer, luego Alicante, luego Elche. Vengo a decir que son, pues eso, oficinas, no sería, departamentos municipales, mejor dicho, que intentan articular diferentes iniciativas vinculadas en un primer momento a la industria, luego al comercio, luego al turismo. Yo simplemente para que veamos, porque fuimos los primeros, y creo que es importante remarcarlo en el año 85, pues cuáles eran las competencias. He llegado hasta el año 2, pero no por nada, sino porque simplemente era para ilustrar, y en su momento la tesis llegaba hasta aquí, pero luego sigue más y luego un poquito cuáles eran las competencias que de alguna manera acuñaban. Ahora es diferente, hay un concejal para esa concejalía, pero antes era una concejalía de carácter interdisciplinar. Igual hablaban de urbanismo, que hablaban de turismo, que hablaban de agricultura, que hablaban de agua, y ahí tienes a todos los responsables, desde el primero responsable político, que fue Juan López en su momento, porque el modelo cogieron de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, hasta Pepe Martínez Ortega, Jesús Santa María, Virtud de Gras, Pedro Martínez Ortega, Pepe Hernández Aguilar, el responsable, que a lo largo de diferentes legislaturas, con diferentes alcaldes y alcaldesas, pues se hicieron cambios. Y lo quiero resaltar porque en un trabajo de investigación que hicimos el profesor Laura Portillo, a principios del 2000, en la provincia de Alicante, detectamos, sobre todo aplicando una cosa de Michael Porte, que es un economista americano, y bueno, estaremos trabajando, pues, y asimilado a Mónica Carrenes, un profesor de la Complutense de Madrid, analizamos que los municipios industriales que estaban vinculados sobre todo a ciertos grados de liderazgo, el liderazgo lo asumían los ayuntamientos a través de las agencias de desarrollo local. Yo no sé en lo que ha derivado, sí que lo sé, sí que sé en lo que ha derivado ahora, desgraciadamente, las agencias de desarrollo local, que muchas veces los propios compañeros y compañeras que trabajan se limitan a la gestión de subvenciones de la obra, pero en su momento eran verdaderos organismos municipales que intentaban dinamizar la vida industrial, el turismo, que ahora tanto se nos llena la boca, Villena, recientemente fue la feria en Madrid, la semana pasada en Fritur, pues también salió de la agencia de desarrollo local. Incluso ese liderazgo comarcal, con un plan estratégico en los años 90, en que yo era estudiante y recuerdo haber participado pasando encuestas cuando había una agencia de desarrollo comarcal. Y habla del turismo, porque ahora estamos intentando diversificar y en su momento también en la agencia de desarrollo local de Villena, pues se trabajó para la gestión en su momento. Y eso también hay que poner en valor. Nosotros empezamos también a finales de los 90 y principios de los 2000 también a formar a gente en temas de turismo rural. Sobre todo cuando en la actividad valenciana, cuando se hablaba de turismo rural, solamente se hablaba de la zona del Maestrazgo, en Castellón. Pero en la provincia de Alicante tampoco es impresionante. Bueno, pues también en este caso Villena, a través de su agencia de desarrollo económico local, empezó a trabajar.
De hecho, las primeras jornadas que se hicieron en Comunidad Valenciana, y esto también es un hito, hay que remarcarlo, se hicieron, como veis aquí, en Morella, en Xàtiva y en Villena. Cada una de las tres sedes eran diferentes provincias. Podemos decir que en el año 96 pues ya se estaba trabajando y fuimos pioneros en ese proceso. Había gente que, porque, bueno, no es que se reía, ¿no? Pero que decía que pintábamos nosotros, por ejemplo, el Fitur, ¿no? Porque ahora bueno, la gente hace muchas fotos, ¿no? De los estadios, los políticos van a hacerse fotos también a Madrid, con otros políticos, ¿no? Y con los folletos de los pueblos y con la gente. Bueno, pues por primera vez, yo me fui porque era acto de resistencia. En el año 96 se estuvo en Madrid con un stand propio, y lo recuerdo perfectamente, porque hubo gente de pueblos turísticos de la provincia de Alicante que nos decían, bueno, ¿y qué hacen bien aquí? Aparte, como un stand propio, donde había una urna donde estaba el tesoro de Villena, la réplica, claro, la réplica. Y había un póster con el tesoro y el castillo. Y recuerdo perfectamente, y se vino Laura Grande de la cara, la directora del museo de Sur. Y recuerdo una anécdota en la que vino una persona y preguntó, estaba allí, y Carlos Zabalezal, teníamos un folleto, pero teníamos un stand, no folletos ahora, todos ahí, juntos para utilizar el espacio y también, sino también está propio de Villena. Y una señora dice, no, pero Nazaret y tal, y le pregunta, ¿cuánto cuesta Nazaret ese segundo por la derecha y tal? Me acuerdo la otra que dijo, está toda indignada, digo, señora, por favor, que esto es el tesoro de Villena. Y la señora decía, no, disculpe, yo no lo sabía, yo creía que estaba a la venta, ¿no? Que era orfebrería, ¿no? Como estaban dando, con lo cual, le dije, ahora no, es que al final lo que nos falta es nosotros, un poco por la perspectiva de las cosas, nosotros analizamos y conocemos y reconocemos lo que tenemos. Ahora sería, bueno, hay gente que te habla sobre Villena, pero no todo el mundo tiene acceso, en función de los recursos patrimoniales que podemos de alguna manera expandir, vender y turistificar. No todo el mundo es consciente del valor que tiene, sobre todo si son elementos de carácter arqueológico, y sobre todo de la trascendencia que puede llegar a tener en el contexto histórico, arqueológico y demás. Bueno, se hizo mención también, hubo una campaña muy interesante con una guía maravillosa que fue Guía en un Tesoro, que en su momento se diseñó por parte de la Casa de Cultura y con Gallego, que también pues, se fueron en el año 24 o 25. Y luego se hizo un plan estratégico de turismo en el año 97, que eso a veces la gente no se acuerda, realizado por la Universidad de Alicante, donde ya se habla de productos, se habla de comercialización, de comunicación, de organización interna, sensibilización, control, seguimiento, y donde también se fue, en el año 97 se fue a Fitur. En el año 98 se inaugura, porque en el año 98 fue pregonero de la Cámara, se inaugura la oficina de turismo que tenemos en la Plaza Santiago, y a partir de ahí, pues como empieza cierta efervescencia, con una década posterior, con la implantación de ese plan de legalización de producto turístico, donde también hay que resaltarlo. En el caso de la provincia de Alicante hubo 4, 2 de litoral y 2 de interior. Los de litoral fueron en Torrevieja y en Santa Pola, y el interior fueron Alcoy y Villena. Creo que es meritorio porque de alguna forma se dotaron de ciertas infraestructuras, como por ejemplo el centro de recepción de visitantes, se acondicionaron una de las calles, se realizó el castillo, que luego un rayo facilitó del equipamiento en su momento y hasta hace poco pues, se ha vuelto a reactivar. Y luego fue uno de los planes que intervinieron el Estado, la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y la cuarta pata, que eran los empresarios de hostelería. En su momento, ahora no sé cómo está la asociación de hostelería, pero en su momento era una asociación bastante potente. Y a la que se han ido uniendo diferentes iniciativas y recursos que han ido enriqueciendo
pues nuestra propia oferta. Diego, Cabeza Redondo, que espero que algún día se haga este centro de interpretación, sigue siendo acabado por los compañeros, en este caso por Tapi, ¿no? Y por parte del profesor Mauro Hernández, todos los años. El tema de la ruta del vino, que yo creo que también hay que remarcar que en el año 2008, cuando se pone en marcha, aunque se aprueba en el 2014, pero los dos primeros municipios anteriores de la ruta del vino de Alicante fueron Hinoso y Villena. Por ejemplo, también de bodegas y demás. Quiero decir que de alguna forma hemos intentado capitalizar en función de los recursos que teníamos diferentes iniciativas, pero al final nos hemos quedado así un poco y bueno, la gran voy a dar en su momento, cuando terminamos, en el momento creo que es un avance importante. La de Carinera, que ya era que está Tony Pardo aquí, que fue uno de los miembros que dentro de su momento con la sede universitaria y también el Foro Económico y Social hicimos diferentes iniciativas y una de ellas fue en el año 2016, fijaros, estamos en el 2023 ya, pues se planteó una mesa redonda con diferentes expertos, entre ellos, bueno, Miguel Gente, que es el arquitecto, Laura Hernández, como directora del museo, Alejandro Martínez, que es inspector de patrimonio de la Consellería, Chávez Ramón, compañera de la Universidad de Alicante, y José Alberto Cortés, que sigue siendo el gerente del MAR, para mí una de las competencias del Museo Arqueológico Provincial que tenemos en Alicante, pues hicimos una mesa redonda para socializar un proyecto emblemático que luego, por diferentes circunstancias, a veces ajenas a la propia gestión municipal, pues se ha quedado también ahí, que espero que el próximo mes de mayo, cuando se haga la primera planta, de exposición, terminamiento, etcétera, pues sea ya no solamente un mercado turístico de que venga gente, sino también de valorización de nuestro propio bagaje, de nuestra propia cultura. Por lo tanto, yo creo que somos un territorio de frontera. Eso podría ser, aunque parezca mediterránea, pero fundamentalmente de frontera, en una función positiva, como dice el profesor Javier Seidí, que lo tenemos esta semana con nosotros de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Laval, en Canadá, el primo de partage, ¿no? El partage en el sentido de frontera como elemento enriquecedor, como crisol de cultura, ¿no? Y que de alguna manera pues, se va complementando con lo que viene sido y sigue siendo, ¿no? Área de frontera del bienestar climático y paisajístico, lo que nos da también, como es ese segundo término municipal, pues una variedad desde el punto de vista paisajístico y esa transición del litoral a la meseta, sobre todo hacia cierto grado de continentalidad, un corredor industrial y de intercambio de carácter comercial entre, como he dicho, el litoral y la meseta, cultura dinámica cristiana, que de alguna forma también enriquece nuestra economía, nuestros hábitos, nuestras fiestas, ¿no? Históricos, valores lingüísticos, bueno, el límite de Juan Manuel, que es importante también reivindicarlo. Hicimos el primer principado, si tuviera que dejarlo, lo reivindicaría más por varios siempre. El primer principado de toda Castilla antes del principado de Asturias y demás. ¿Qué pasa? El tiempo pasa, nos quedamos sin. Bueno, van cambiando los hábitos y van cambiando también los perfiles sociodemográficos y nos vamos quedando sin gente. Sobre todo sin gente correcto. Yo, en su momento, cuando hicimos la estrategia territorial de Viena más innovación, que eso fue hace 10 años, ya se preguntaba que en los 3 institutos que hicimos un montón de encuestas y de trabajo de campo, de mapas, esto tirando conceptual, como compañero de la Universidad de Alicante, salió un titular que alarmó al entonces alcalde, ¿no? Y la verdad que me dijo, ¿qué eso no puede ser? Bueno, el 95% de los alumnos de alumnas y el 16 opinan que no tiene futuro laboral que está fuera de Villena. Yo me acuerdo que así me entiende, esto no puede, porque esto estamos generando una imagen negativa. Digo, bueno, dale la vuelta. Estamos identificando un problema
que hasta dentro de unos años se va a materializar, por lo tanto habrá que escuchar a la gente joven también cuáles son las necesidades que tienen, porque a veces la planificación estratégica en los grupos hablamos con los mayores, con los empresarios, con los colectivos, con los sindicatos, con la ciudadanía, pero la gente joven, que de alguna forma son presentes y manejar el futuro, tampoco sabemos lo que nos quieren transmitir, ¿no? Para de alguna forma generar unas condiciones que les puedan satisfacer. Pero es que recientemente, hace unos años, también durante la pandemia, que no hace tanto, en febrero hicimos un plan estratégico, también tuvimos como target, como grupo de interés, a los jóvenes de instituto y nos dijeron lo mismo, ¿no? Con lo que, y luego, viendo los datos, nos damos cuenta que curiosamente esas dos poblaciones son las que están al final y son las que siguen perdiendo población. Por lo que, un elemento vinculado a la reflexión tenemos que hacer, porque eso que para mí me vale, lo hace 50, 60 años en esa obra maestra que está en Mayor, independientemente de los componentes políticos que tuvo, ¿no? Que fueron muchos, y los diferentes emplazamientos de rodaje que pasaron por Valencia, por Cuenca, finalmente por La Rioja, pues intentaban transmitir, ¿no? Esa España de provincia, eso. Incluso, os comento, hace unos años, un compañero de la Universidad de Alicante, don Guillermo Juárez, el Zipi, lo le llamamos cuando nos daba clase, ya está jubilado, ¿no? Recuerdo que me dijo, Antonio, siguiente la tiene, ¿no? Me llevo creciendo a 14 años y ya me dijo, bueno, pues pronto te vas a tener que venir a vivir a Alicante, ¿no? Porque claro, ahora, porque tú que te fuiste de Extremadura a Salamanca, y de Salamanca te fuiste a Alicante, ¿no? Pero yo me viera que yo que voy y vengo para un pueblo del tren, ¿no? Y tenemos un acarreo y de alguna manera estamos a 40 minutos, y cuando vivía en Alicante tardaba más desde Alicante a la universidad que ahora desde mi pueblo y desde mi casa a mi despacho. Os quiero decir que las percepciones, ¿no? Las percepciones de la gente que todavía seguimos como que, claro, todos los servicios los tenemos en la capital y la ciudad también. Quizás eso también se debe a esas políticas de ordenación territorial y a esa falta de perspectiva, incluso a un modelo de carácter, iba a decir, neoliberal, ¿no? Liberal y neoliberal, en el que también se consolida España en la segunda mitad del siglo XX, edificios en la vertical, que contrastan también con el modelo francés, por ejemplo, ¿no? Con las Marlies y con esas zonas más vinculadas a las relaciones de campo y ciudad, ¿no? Nosotros hemos hecho una barrera, no solamente física, sino también cultural y mental, con eso que denominamos periferia, y que ahora con la pandemia hemos intentado reconstruir, ¿no? Por lo que dicen en la zona turística del Transparency. Bueno, lo segundo es futuro. Yo antes hace una verdad, a veces, y es una reflexión que también pongo encima de la mesa, ¿no? Al igual que hemos ido transitando de la agricultura a la industria, de los servicios, yo creo que a nivel económico también tenemos, apostando por los recursos que tenemos, pues intentar valorizar lo que tenemos, reivindicarlo y de alguna manera pelearlo. Puede ser una buena alternativa de presente y de futuro el desarrollo del logístico, que yo sé que hay muchos sectores desde el punto de vista productivo, ciudadano, político, que están por la labor, independientemente del mayor o menor apoyo, es que se está ganando, no sé, entonces no puedo ser totalmente sincero. Y en otras instancias apoyo, ¿no? Pero indudablemente, como se vio en estas jornadas que hicimos con la sede universitaria en la Atlántica Agrícola, en unas jornadas que se hicieron antes de Navidad, también lo de la Diputación Provincial, creo, en la calle del Agua, pues hay una justificación, un proyecto técnico y luego una demanda ciudadana de los stakeholders, ¿no? Que puede ser aprovechando el que siempre hemos sido, sobre todo desde la prohibición del ferrocarril, como punto de ruptura de carga, como punto de ruptura desde el punto de vista atámico, ¿no? En el pasado,
pues un elemento al objeto de seguir haciendo valer nuestra estratégica situación y seguir avanzando y seguir creciendo desde el punto de vista también socioeconómico. Con esta infraestructura que yo creo que sería, en definitiva, ya para cerrar, pues sería un poco, al final se trata de gestionar racionalmente el territorio, ¿no? Como dice Karayanis, la cuádruple élite, ¿no? Por una parte, necesitamos a las empresas, al sector empresarial, pero sin desmerecer a la sociedad civil, es decir, a la ciudadanía. Por otra parte, necesitamos el sector del conocimiento, que serían las universidades, los centros de formación, porque es importante la cualificación y la formación. En este caso, en lo que se denomina ahora, que también, tampoco por supuesto soy muy crítico como en casa, la transferencia del conocimiento, el ministerio saca documentos y ahora estamos pidiendo un proyecto de investigación y tal, transferencia del conocimiento. La transferencia del conocimiento es esto, estar con la gente de la calle, estar aquí intentando bajar desde el púlpito y hacer cercano, entendible y sobre todo transfiriendo todo lo que has estudiado y has trabajado para que la gente lo entienda y de alguna manera comprenda, en este caso, bueno, los activos que tiene en su casa. Yo, en un despacho, para publicar papers en inglés, para que de alguna manera nos cuente que yo lo hago, por eso llevo doble vida, pero que de alguna forma, y muy tan arrastrado, pero que de alguna forma eso no lleva a nada, simplemente de hecho se queda en la tienda ahí. Eso es una referencia que decía un alicantino, Rafael Altamira, creador de la institución universitaria, ya que estamos y uno de los fundadores de la institución libre de enseñanza. Para mí creo que es un modelo educativo que habría que replicar mucho más, y no en Noruega ni en los del norte de Europa. Aquí también sabemos hacer sistemas educativos interesantes. Y luego el gobierno, con la gobernanza, ¿no? Eso que se llama la gobernanza multinivel ahora por parte del profesor Blas Romero, en el que no está solamente el gobierno local, era a lo que me refería anteriormente con lo del puerto seco, sino también está el gobierno autonómico, el gobierno nacional, las instancias europeas, que deben de alguna manera apoyar y ir a la par de ciertas iniciativas. Porque si no, al final, la gestión del territorio de una manera racional, inteligente, a la que está muy de moda, y sobre todo efectiva para la ciudadanía, pues no lo vamos a... Y bueno, ya por esto, pues, Cani, si tenía alguna pregunta, muchísimas gracias. Ahora.